Si te digo que te imagines una persona que está sufriendo un ataque cardíaco, tú me dirás que siente un profundo dolor en el pecho, que se toma el brazo izquierdo y que manifiesta sudor en su cara y probablemente también dificultades al respirar. Bueno, sí, efectivamente, esos son los síntomas de un ataque cardíaco en un hombre. Porque si eres mujer, probablemente vas a sentir síntomas muy diferentes. Un profundo dolor en la zona del tórax o en el estómago, o también una molestia fuerte en la zona de la mandíbula, en el cuello, en la cabeza o incluso en la espalda. Este pequeño pero práctico ejemplo nos demuestra que la equidad es urgente y necesaria en todos los aspectos de nuestra vida. Pero además nos demuestra que la equidad no es una moda, ni tampoco es un invento, ni tampoco un asunto de 50 y 50 o de una mitad contra la otra. ¿Te imaginas tener un 72% más de probabilidades de sufrir lesiones gravísimas en un accidente automovilístico? Bueno, no te lo imagines. Las mujeres, además de aquello, tenemos un 20% más de probabilidades de morir en el caso de sufrir un accidente automovilístico. Y eso, lamentablemente, es porque a los fabricantes se les olvidó incluir maniquíes con talla y peso de mujeres en sus pruebas técnicas. ¿Y te imaginas que vas al doctor, te recetan un medicamento y que sufres terribles efectos secundarios? Bueno, eso también lo vivimos las mujeres. Tenemos un doble de posibilidades de tener efectos alérgicos a algún tipo de medicamento, como los antihistamínicos, los antibióticos, el hierro e incluso la aspirina. Y te pido otra vez que te imagines que estás en tu oficina o que estás en el mall con aire acondicionado y siempre, pero siempre sientes frío. Bueno, las mujeres también vivimos eso. Y es porque la temperatura del termostato universal de los aires acondicionados está basado en un hombre de 40 años. Y así, como para un hombre los 22 grados es suficiente, la temperatura ideal para las mujeres es de 24 grados. Pero dejemos de imaginar. La brecha salarial mundial hoy es de un 24%. O sea, una mujer trabajando y teniendo las mismas responsabilidades que en un lugar de un hombre gana un 24% menos de plano. Y además las mujeres realizamos de 2 a 10 veces las tareas del hogar y el trabajo no remunerado de cuidados. Un trabajo que está evaluado nada más y nada menos que en 10,8 billones anuales a la contribución en términos mundiales. Esta cifra triplica la contribución de la industria de la tecnología. Pero cifras ya hay muchas, y no quisiera dejarles solamente eso hoy. La equidad tiene muchísimas definiciones, pero quizás la que más me entrega a mi sentido tiene que ver con la que implica una forma de lograr la igualdad de derechos, de oportunidades, de dignidades entre hombres y mujeres. No pretende que hombres y mujeres seamos iguales, no, sino que tengamos las mismas oportunidades. Fue de pequeña que comencé a tener noción de esa definición. Tenía 12 años, fui a comprar el pan con mi vecina. Hacía mucho calor, unos 30 grados Celsius. Íbamos con ropa de ligera, porque hacía mucho calor. Íbamos caminando, la calle estaba bastante solitaria. Ya llevábamos más o menos unas 2 cuadras y de repente sentimos a alguien caminando detrás.
nos adelanta, se da vuelta y tenía los pantalones abiertos. Se nos abalanza, salimos corriendo y mientras pensaba, nos salvamos. Teníamos solo 12 años, estábamos muertas de miedo. Buscamos un lugar donde refugiarnos para sentirnos más seguras. Llegamos a la panadería más cercana, contamos lo que nos había pasado y una mujer nos dice, pero esto es culpa de ustedes, miren cómo andan vestidas. Me sentí culpable, pero además eso lo sentí muy injusto. Ojo, no se trata de vestirse de cierta forma para caminar tranquila por la calle. Esto se trata de la vida de mi hija, se trata de la vida de mis nietas, se trata de la vida de tus hermanas, se trata de la vida de tus sobrinas, se trata de tu hija, de tus nietas. Se trata de una mejor sociedad. Organizaciones internacionales establecen que para lograr la añorada equidad nos demoraremos alrededor de 150 años promedio o más. Y probablemente esta premisa las personas de 20 o 30 años ya la tienen incorporada en su accionar. Pero yo hoy día también quiero hablarles a los de 40, 50, 60 o más. Si yo te digo que puedes ser parte de acelerar ese proceso, que puede ser parte de no demorar ese proceso y de que esto sea más rápido, que logremos una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, más feliz, ¿tú pasarías de largo? Mira, esto se trata de omisión. Sí. Y cuando digo omisión se trata de omitir ciertos comentarios que probablemente se ven a simple vista como si no importaran, pero en la gran medida son muy importantes. Yo fui, en mi país, Chile, a los 27 años diputada de la República y la Comisión de Seguridad Ciudadana estaba solo compuesta por hombres. Yo era la única mujer. Y la bienvenida a esa comisión fue algo como, bienvenida, Marcelita, qué bueno que vienes a adornar esta mesa. Y yo me impacté, dije, en este lugar de privilegio donde pocos llegamos a representar a la ciudadanía y debería estar siendo medida por mis habilidades y mis capacidades, estoy siendo medida por mi apariencia física. Y dije, estoy en la élite de la élite. O sea, no hay ningún espacio que se libre de esto. Ninguno. Cuando digo que es de omisión, omite ese tipo de comentarios. Aunque tenga buenas intenciones, omite ese tipo de comentarios. Si ves o sabes de una niña que sueña con liderar un espacio que convencionalmente ha sido liderado por hombres, y a ti eso no te gusta o no te parece, omite comentario. Si tú conoces de un niño o de un hombre que quiere dedicarse de forma permanente al cuidado de sus hijos o a las tareas del hogar, y a ti eso no te parece, omite comentario. Pero miren, esto también se trata de acción. Si tú lideras una organización, promueve políticas de flexibilidad laboral, promueve políticas de conciliación laboral, familiar y personal, promueve permisos parentales equitativos entre hombres y mujeres por igual. Y si eres parte de una comunidad de estudios o una comunidad científica, inserta la perspectiva de género para que así no ocurra lo que ocurre hoy día con el ataque cardíaco.
Bueno, esto también se trata de acción. Y si quieres ir un poquito más allá, crea una ley. Sí, tócale las puertas a tus autoridades. Cuando yo era senadora, llegó a mi puerta una organización de madres. ¿Alguien aquí se comería una hamburguesa, una ensalada o un plato de pastas en el baño? ¿No es cierto? Bueno, las madres, muchas de ellas, que tienen que terminar su postnatal para luego insertarse en el mundo laboral, deben extraer su leche, el alimento de sus hijos, en un baño. No contando lo incómodo que es la extracción de la leche. Además, está el terrible riesgo de contaminar el alimento de tus hijos de gérmenes en un baño. Bueno, con esas 30 madres y nuestros hijos, presentamos un proyecto de ley que busca tener espacios libres en edificios públicos y privados, dignos, sin malos olores, sin gérmenes. Ojalá salas de lactancias. Pero esto no se trata solo de mujeres. Esto se trata de mujeres, de hombres, de personas, de familias que buscan mejores condiciones de vida, que buscan una mejor forma de desarrollarse. Porque cuando un hombre está en forma permanente y es parte de la crianza de sus hijos, es una familia entera la beneficiada. Cuando una mujer supera una discriminación, una diferencia o una desigualdad, es una familia entera que también avanza. Ya hay suficientes análisis a nivel mundial que ratifican que la participación equitativa de hombres y mujeres en todos los espacios de la sociedad solo trae elementos positivos. Señoras y señores, este es un camino sin retorno. Este es el tiempo de la acción. Yo los invito a la evolución. Yo los invito a sumarse al efecto equidad. Muchas gracias.